Gloria al Señor, hermanos. Pues Dios les bendiga, bienvenidos. Damos gracias a Dios por ese tiempo maravilloso de alabanza. Tenemos la dicha de cantarle a un Dios vivo, a un Dios que hizo los cielos y la tierra, amén. Él es el creador. Se dice que un ateo es como un pez en el agua tratando de investigar si existe el agua, o sea, si el agua existe o que le prueben de que el agua existe. Entonces, todo lo que nosotros vemos, toda la creación prueba de que hay un ser supremo, un Dios grande que hizo las cosas, o sea, la maravilla, el diseño, los peces, las aves, a nosotros mismos, o sea, es increíble, ¿verdad? Y es eterno, Él es eterno, trasciende las edades. No es como dice la Escritura, que los dioses de ellos tienen pies, no caminan, manos no las mueven, no palpan, ojos no ven y boca no hablan. Así es que, y dice que semejante a ellos son los que en ellos confían. Bienvenidos todos nuevamente, un placer tenerle con nosotros, gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3. Tenemos una invitada, ¿verdad? Hoy, ¿es su nombre Carla? Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Creo que es la segunda vez, ¿verdad? Qué bueno que está con nosotros. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo 1 al 6. Hoy nos toca el mensaje a Sardis. Ya creo que ese es el número 5. Estuvimos viendo el mensaje a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira y ahora nos corresponde Sardis. Del 1, versículo 1, capítulo 3, versículo 1 al 6. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo. Y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. 6. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta oportunidad, gracias por esta bendición, gracias por este privilegio maravilloso, Dios mío, que nos permite de estar aquí para escuchar tu palabra. A pesar, Dios mío, de la situación de un mundo tan malo, tan peligroso que vivimos, tenemos aún la libertad de poder hablar de tu palabra en este lugar, Señor. Gracias de ofrecer culto a ti, de ofrecer alabanza. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios mío, a poder ser oidores, y no solamente oidores, sino atesorar tu palabra y ponerla en práctica. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, a retener lo que hemos oído, como es el mensaje y la recomendación a la iglesia de Sardis. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Un saludo a los que estén a través del Facebook Live. Ayúdenos a compartir para que podamos llegar a más personas con este mensaje, ¿verdad? Bueno, ya hemos mencionado que este mensaje, que era para la iglesia de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, y en este caso de Sardis, y después la Filadelfia y la Odisea, las 7 iglesias. Este mensaje fue para ese tiempo, pero también para la iglesia que continuaba después de ellos,
Y ahora es para esta iglesia, ¿verdad?, que estamos en este momento y para la iglesia que continuará. Este es su mensaje, esta es una palabra que no ha caducado, que no ha perdido su vigencia, o sea, sigue vigente. Dice que el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. O sea, la palabra del Señor no cambia. El mensaje, la recomendación, el llamado al arrepentimiento sigue vigente. O sea, nosotros no podemos decir, oh, esto era para la iglesia de Sardis. No era para nosotros, porque al final dice que el que tiene oídos para oír, oiga. Así que nosotros tenemos oído, ¿verdad? Entonces tenemos que prestarle atención con seriedad al consejo de la palabra del Señor. Vamos a ir entonces viendo una de las cosas que nosotros vamos a ver acá, y ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, hablando de este mismo tema, que Dios llama las cosas como son. Por ejemplo, en una de las iglesias habían unos judíos que se decían ser judíos y no lo son, que eran falsos. En ese sentido, la palabra judíos quería decir verdaderos creyentes o verdaderos cristianos, pero eran falsos. Entonces, una mujer que se hacía pasar por profetisa, Dios la llama Jezabel. Dios la llama Jezabel. Jezabel es el símbolo de la seducción, de ofrecer cultos a los ídolos, a los dioses que por naturaleza no son dioses, y también de comer lo sacrificado a los ídolos y seducir a la gente o al pueblo, en este caso de Israel, a la seducción, a la fornicación, idolatría y adulterio y todo eso que conlleva. Eso de la idolatría, ¿sabe que eso de la idolatría es muy serio? Porque siempre va juntamente ligado con el adulterio, con fornicación. Va ligado, una cosa lleva a la otra. Por ejemplo, ¿cuántos escándalos no sabemos nosotros de los sacerdotes católicos que hacen contra los menores? Se cuentan por miles, y eso ha sido a través de la historia, por miles y por miles y por miles. Eso ha sido a través de la historia. Entonces, porque una cosa va pegada con la otra, idolatría y todo eso. Así que es triste, ¿verdad? Por eso que el Señor dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo, o sea, es una condición, ¿verdad? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, si el Hijo no los liberta, o sea, hablando de Jesucristo, entonces serían falsamente libres. Mucha gente afirma que son libres, pero son falsamente libres si el Hijo no los liberta, ¿verdad? Porque dice que el que hace pecado es esclavo del pecado y una cosa lleva a la otra. O sea, es terrible. Pero, o sea, los pecados todos son pecados. Es pecado, la mentira, por pequeña que sea, es pecado. Pero la idolatría, pues que la idolatría es, o sea, todo aquello que toma el lugar de Dios es ofensivo completamente delante de Dios. Como digo, todo es ofensivo. No estamos, como también el sistema católico enseña que hay pecados veniales, pecados de muerte, y unos pecados grandes, unos pecados más fuertes y unos pecados menos dañinos. Entonces, pero la verdad es que la Biblia llama las cosas como son. Por ejemplo, fíjese que Estados Unidos fue fundado con los principios bíblicos por los cristianos, por los que vinieron huyendo de las persecuciones en los países de Europa y así sucesivamente, llegaron a los Estados Unidos y fundaron Estados Unidos. Y por muchos años ha sido un gran país dentro de todo. No obstante, ¿verdad? No sé si hace unos cuantos años, 40, 50 años, cuando se legalizó el aborto y todas esas cosas que han venido legalizando, o sea, empieza a ir decayendo nuevamente, como en el pueblo de Israel. Un tiempo perseveraban y luego iban decayendo y empezaban a hacer cosas, ¿verdad?, de idolatría y todas esas cosas. Entonces, pero lo que quiero decir que este país fue fundado por la Reforma, por los que seguían la Reforma. De México para abajo fue fundado por
los contrarreforma, o sea, el sistema católico. Y nosotros conocemos la corrupción y todas esas cosas que hay lamentablemente en nuestros países de México hacia el sur. Como digo, no estoy aplaudiendo a Estados Unidos ni tampoco, ¿verdad? O sea, porque ha ido decayendo totalmente. Pero lo que quiero decir es que aún así, pues es un país que en cuanto o sea, es potencia a diferencia de otros países porque de cierto modo, como digo, no estoy diciendo que sea perfecto, la maldad, la corrupción, la mentira o lo que se le llama el soborno es menos. Pero en los países donde el sistema los contrarreforma, que fueron fundados contra reforma, o sea, esos países sin duda alguna han sido devastados de todas maneras, por todos lados, o sea, en todas las áreas. La violencia, y claro que aquí hay violencia también, como digo, últimamente se está decayendo todo, pero en comparación nosotros sabemos la realidad de lo que existe en nuestros países. ¿Por qué? Porque piensan que en esos países que la mentira no es tan grave, no es tanto, no es demasiado, ¿verdad? Como la Biblia lo llama, pero no, el pecado es pecado y la mentira es mentira y cosas así, la corrupción es corrupción, el soborno es soborno, o sea, la Biblia habla en contra de todo eso. Entonces, nosotros tenemos que seguir como cristianos haciendo énfasis en lo que es la verdad, en lo que la palabra de Dios enseña, no de una manera liviana, no de una manera ligera, sino que tomarlo a pecho, ¿verdad? Como la palabra de Dios lo enseña. Entonces vamos a ir aquí viendo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, o sea, el que tiene los 7 espíritus de Dios, es Dios, ¿verdad? El espíritu de Dios, eso habla de todo, que siempre que vamos el número 7, de completo, de verdadero, de un todo. Entonces, y el que tiene las 7 estrellas, dice esto, las 7 estrellas, en el capítulo 1 ya lo vimos que representan los pastores de las iglesias, que son los instrumentos que Dios utiliza para predicar el mensaje a la iglesia. Entonces, y a la misma vez, pues el que tiene el que camina en medio de los 7 candeleros, o las ovejas, que es la iglesia, pues están en las manos del Señor también, ¿verdad? Lo que nos enseña en Juan 10:29, que esté en mis manos, nadie jamás lo arrebatará. En sus manos, estamos en sus manos. Ahora, entonces aquí, después de esto, vemos, ver a quién va la carta, de quién viene, una pequeña descripción. Vemos una de las cosas que vemos en la parte del versículo, es una declaración contundente. Yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. O sea, como Él conoce las obras, lo que para nosotros vemos como bueno, Él sabe realmente qué es lo que es, ¿verdad? Porque Él ve todo. Nosotros no podemos verlo de encima, pero Él ve todo. Nosotros podemos ver las apariencias, pero Él ve todo. Él ve lo profundo del corazón. Entonces no hay tal cosa que pueda escaparse de la mirada de Dios. Él conoce todo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué declaración más contundente. Que tienes nombre de que vives y estás muerto. O sea, ¿cuántas veces, verdad? O cuántas de estas iglesias hoy en día, o mega iglesias, que tienen nombre de que hay avivamiento y que acá y presumen de todo, ¿verdad? De luces y sonido y tecnología y esto y lo otro. Pero de acuerdo, eso no quiere decir que estén vivos. Por ejemplo, hay una iglesia, creo que es en Nueva York, de Hillsong, que para un evento de mujeres trajeron a un hombre, yo creo que en calzoncillos, con una guitarra y haciendo un show. ¿Esa es una iglesia cristiana? Por favor. ¿Eso es una iglesia cristiana? Y vaya que han influido mucho en la música. Entonces, o sea, es terrible. Entonces, pero esas iglesias, disque iglesias, pues tienen nombre de que viven, de que son verdaderas iglesias, pero Dios dice, no, ustedes están muertos, ¿verdad? Están muertos, no son una iglesia que vive. Entonces eso es por poner un ejemplo, ¿verdad? Pero ¿cuántas de esa gente lo que hacen es idolatrar al apóstol, ¿verdad? Mi apóstol aquí, mi apóstol allá,
Y ya sabemos que los apóstoles, los 12 apóstoles de Cristo, ellos ya cumplieron su función, ya el fundamento ya quedó puesto, ya no existen más apóstoles de los 12. Pablo dijo, yo fui el último, yo soy el último. Entonces, pero esta gente idolatran otros, mi padre espiritual le llaman al pastor, al apóstol, mi padre espiritual, y a la pastora, mi madre espiritual. Y que dónde te pongo que el sol no te dé, o sea, todo eso es idolatría. Es idolatría. Entonces, estos lugares tienen nombre de que viven, pero están muertos. Dios llama las cosas como son. Dios llama las cosas como son. Entonces le dice a esta iglesia, yo conozco tus obras, o sea, yo te conozco a ti, tu levantar. El salmista David decía, tú conoces mi levantar, mi acostar, ¿verdad? Él conoce los pensamientos de todo. Delante de Él estamos desnudos, ¿verdad? Él ve todas las cosas, Él ve todas las cosas. Él conoce a cada uno de nosotros individualmente, conoce nuestro nivel de espiritualidad, ¿verdad? O sea, lo que estamos pensando, Él conoce todo. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que ver o recibir o obtener de este mensaje es eso, que Él conoce todas las cosas, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, las cosas como son. Ahora viene la recomendación en el versículo 2. La recomendación en el versículo 2, sé vigilante y afirma las obras que están para morir. Sé vigilante y afirma las cosas que están por morir. Porque esa es una recomendación y luego viene una advertencia. Una recomendación seguido por una advertencia. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Bueno, todavía no es la advertencia, es más bien ahí es la aclaración, el por qué. Ahora, ¿qué quiere decir porque no he hallado no he hallado tus obras perfectas delante de mí? En otras versiones dice tus obras terminadas, finalizadas, completas. O sea, no se puede hacer algo para Dios a medias, ¿verdad? Y no terminarlo. No he hallado tus obras terminadas, completas, finalizadas. No se puede hacer las cosas de Dios a medias, ¿verdad? No. Él está viendo todas las cosas. O sea, imagínense que alguien va a hacer un trabajo, no sé, de lo que sea remodelación, y lo empieza, pero no lo termina. Entonces ese trabajo no se puede contar como trabajo todavía porque no está terminado. Puede tener varios proyectos comenzados, pero mientras no lo terminan, no están terminados, o sea, solo están comenzados. Dios está viendo todo. Dios está viendo todo. Entonces, y dice la Escritura que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, ¿verdad? Sea para Dios, para la gloria de Dios, no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. Entonces, 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. En este caso, ser vigilante es una palabra que es una recomendación. En el Nuevo Testamento es muy común. En el capítulo 24 de Mateo, el Señor nos dijo, en cuanto a vigilar, qué doctrinas están llegando a la iglesia, qué doctrinas están entrando a la iglesia, qué nuevas están predicando mucha gente en la iglesia, porque mucha gente siempre están trayendo algo nuevo, algo escandaloso, algo novedoso, ¿verdad? El aceite, no sé, el oro que cae de las ventilaciones de los aires, y cosas así. No estoy exagerando, ¿verdad? Hay una iglesia ya, disque iglesia, ¿verdad? Que están diciendo que cae oro del sistema de ventilación, aceite, que la gente que va ahí le sale aceite en las manos, y esto representa la unción de Dios. Bueno, pues vayan a vender ese aceite a ver cuánto les dan, o vayan a vender ese supuesto oro a ver qué beneficios van a tener. No es nada. Otros que están convirtiendo el agua en vino, y lo que están haciendo es engañando a la gente. Están haciendo un montón de tonterías en las iglesias. Otros están tirando sal para que la gente camine sobre la sal, sobre lo natural, un montón de agua bendita, la flor bendita y un montón de cosas que hacen, la rosa bendita, un montón de tonterías que la gente hace. Entonces, sé vigilante, dice el Señor. O sea, ¿qué es lo que está pasando en tu área? ¿Qué es lo que están trayendo? Vamos a ver un versículo, si me ayuda Franklin, con Hechos 20, 29 al 31, me parece.
Hechos 20, 29 al 31, Pablo les estaba diciendo a los hermanos que deberían de estar vigilantes después de su partida, ¿verdad? Porque se levantarían falsos maestros. Dice ahí, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ni siquiera tendrían que venir de afuera, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, o sea, si la misma palabra, sé vigilante, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Entonces nosotros como cristianos tenemos que ser vigilantes. Un ejemplo más para pasar de este punto. Se dice que los hermanos de Berea, ¿qué hacían cuando escuchaban a Pablo y a Bernabé predicar? ¿Qué era lo que ellos hacían? Cuando regresaban a la casa en la noche, ellos comparaban con la Biblia lo que habían escuchado, a ver si era verdad lo que ellos traían. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, pero yo le digo que todos somos culpables. En las iglesias que hemos estado nos han dicho cualquier cantidad de cosas y nosotros hemos dicho amén ignorantemente, sin saber a lo que estamos diciendo amén. Porque ellos lo manipulan a uno. ¿Cuántos dicen amén? Digan amén, levanten las manos, diga yo puedo, diga acá y diga allá y diga el otro, y lo manipulan. Entonces, y los otros que están con un poquito de duda de si hacerlo o no hacerlo, para no verse mal, van contra la corriente. No digo, para no verse que van contra la corriente, hacen lo que los demás dicen. Entonces, hay un dicho que dice que solo los peces muertos siguen la corriente. Entonces, si no tienen discernimiento, van siguiendo lo que los demás hacen. Entonces, vamos a hacer un acto profético aquí y allá y traigan $50, $100, o sea, eso es falso. Nosotros estábamos en una iglesia que el predicador cada vez que gritaba así fuerte, la gente se levantaba y traía una ofrenda para para sellar esa palabra, esa profecía. Entonces, imagínese en una hora y media cuánto dinero, cuántos gritos pega esa persona y cuánto dinero la persona termina dando, ¿verdad? No lo está haciendo con el motivo correcto. O sea, yo no estoy diciendo que sea malo dar para la obra de Dios, apoyar cuando sobre todo es una obra de Dios, pero con la motivación correcta, no con la motivación equivocada, ¿verdad? Entonces, y esto siempre ha sido así, pero un montón de herejías las que están haciendo en estas iglesias que dice que están vivas, pero están muertas. Que dice que están vivas, pero están muertas. Entonces, sé vigilante, iglesia, sé vigilante. Los que están viendo a través del Facebook Live, sean vigilantes, escuchen, observen lo que están predicando en sus iglesias. O sea, si es bíblico o es falso, o es mentira, o es engaño, es herejía. Y me recuerda las palabras de Martín Lutero, que él decía que el no atacar el error es aprobarlo y no defender la verdad es negarla. El no atacar el error es aprobarlo y no defender la verdad es negarla. Y otra cosa también, si usted está en esas iglesias que están haciendo ese montón de herejías, predicando falsas doctrinas, usted es cómplice de ellos. Pero si su corazón le reprende, mayor que Él es Dios. Si usted sabe dentro de sí, esto como que no me suena bien, esto como que no es lo que yo he visto en la palabra de Dios, tiene que tomar una decisión. Uno tiene que apartarse del mal camino, eso es sabio. El sabio ve el mal y se aparta. Entonces, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, finalizadas. O sea, yo conozco tus obras y sé que esas obras no están terminadas, no están completas, no están finalizadas. Es más, o sea, ni aún se pueden hacer las obras del Señor mecánicamente.
o por tradición o por cumplir con un compromiso. Se tiene que hacer por amor a Cristo. Por eso dice, en Efesios le dice, has dejado tu primer amor. Ellos eran buenos para trabajar, para cuidar, para ayudar a los hermanos, para protegerlos, pero lo estaban haciendo como profesionalmente, pero no era eso suficiente, sino con amor, con pasión, con ese fuego encendido, ¿verdad? De que amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, no se puede, ¿verdad? Dios sabe si las cosas que hacemos, lo hacemos por compromiso, ¿verdad? O para que nos vean. Dios sabe todo eso. Qué tremendo, qué increíble conocer esa verdad, pero ¿cómo nos puede beneficiar? Número 3, versículo 3. Aquí viene, la recomendación. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Nos dice el comentarista Simon Kistemaker que esta iglesia más o menos ya habían pasado unos 400 años desde que se había fundado o se había predicado la palabra por primera vez. Esa primera generación era una congregación fogosa, una congregación, ¿verdad?, avivada y que estaban poniéndole atención a la palabra del Señor. La próxima generación, después de aproximadamente unos 40 años, como que ya empezaba a no confrontar al mundo. O sea, ellos eran bastante diplomáticos, políticos, no se metían con nadie, tenían nombre de que vivían, de que, ¿verdad?, que eran iglesia, pero con el mundo no había mucho conflicto con el mundo porque estaban siendo tolerantes con todo eso. Por eso es que le dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Entonces ellos se estaban olvidando de los primeros cristianos de ese tiempo, ¿verdad? Celosos de la palabra de Dios. O sea, no se puede compartir, o sea, no hay comunión la luz con las tinieblas, ninguna luz con las tinieblas, pero como que ellos habían ablandado y habían sido un evangelio light, un evangelio más cómodo. Eso es lo que estaba pasando en ese lugar. Entonces viene y les recuerda, acuérdense lo que han oído al principio. Recuérdense y arrepiéntanse. El mensaje es contundente. El llamado al arrepentimiento es para la iglesia. Acuérdate pues de lo que has recibido, o sea, el mensaje y oído. Acuérdense del mensaje que han oído. Recuérdense. Y guárdalo y arrepiéntete. Wow. O sea, ¿qué más claro? Sigue, entonces esa es la recomendación, un breve recordatorio y una recomendación. Y ahora viene lo que decíamos, la sentencia, ¿verdad? O la advertencia. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Así que la iglesia tiene que estar vigilante, tanto como de que no entren las malas doctrinas y también velando, porque la venida del Señor puede ser, ¿verdad?, en cualquier momento. La Biblia dice que desde que vino Jesucristo estamos en los tiempos postreros, en los postreros días. Estamos en los postreros días. Nosotros no podemos decir o afirmar cuándo va a venir el Señor. Eso no lo sabemos, y cualquiera que diga, como ya ha habido muchos, incluyendo los testigos de Jehová y muchas otras religiones, incluso líderes que dicen que cristianos le han puesto fecha a la venida de Cristo, lo cual es falso. No sabemos cuándo va a venir, pero sí sabemos que la Biblia dice que estamos en los postreros días. Estamos en los postreros días, en los últimos días. ¿Cuántos días más faltan? No sabemos y nadie lo sabe. El día ni la hora nadie lo sabe, dijo el Señor. Nadie lo sabe. Entonces aquí le está diciendo, vendré pronto como ladrón. No sabrás a qué horas ni qué día, vendré como ladrón en la noche. El ladrón no avisa y dice, tal día nosotros vamos a llegar a tu casa. Nosotros, donde vivíamos antes, nosotros escuchábamos que a unos vecinos les habían robado, habían forzado la puerta y se había metido, pero nosotros decimos, bueno, a nosotros nunca nos va a pasar eso, o sea, no puede ser, ¿verdad? Una vez medio salimos una hora y cuando regresamos, las dos puertas abiertas de la casa y decimos, ¿qué?
En el día, como a las 10 de la mañana, para ser exacto, era como un 21 de diciembre. Entonces, afortunadamente, no fue mucho lo que perdimos, pero la indignación que teníamos nosotros, la indignación de que esa es como una traición, o sea, oye, pues ¿cómo no nos avisas que vas a venir? Porque si no hubiéramos salido, no hubiéramos preparado nosotros, ¿verdad? Y hubiéramos estado cuidando, pero como que nos estaban viendo que cuando salimos dijeron aprovechemos, fueron por la parte de atrás, forzaron la puerta, la quebraron y entraron y salieron por la de enfrente y así dejaron abierto todo y se fueron. Entonces, la indignación claro que un ladrón no avisa, pues no dice, oye, tal día voy a llegar, o sea, por supuesto que él no avisa. Entonces, esa comparación bastante, ¿cómo se dice?, drástica, es así, o sea, el Señor ha prometido que Él va a venir así, Él no dice cuándo va a venir, ni el día ni la hora, ¿verdad? Será, o sea, no se sabe a qué hora. Entonces, tenemos que estar vigilantes. Alguien dijo que tenemos que trabajar en la obra del Señor como que si el Señor faltara mucho tiempo, o evangelizar como si faltara mucho tiempo, pero vivir como que si fuera a venir en este instante, así. Y la verdad que sí, hermanos, cuando uno parte de este mundo, ya fue el fin del mundo para uno y también ya Cristo vino en ese instante, porque de ahí en adelante el tiempo no cuenta, o sea, se acabó, se terminó y eso puede pasar en cualquier momento. ¿Cuánta gente no ha muerto así, verdad? En un vuelo de avión o lo que sea. Es más, se comiéndose cualquier cosita, se le trabó en la garganta y hasta ahí llegó, o sea, un ataque al corazón. ¿Cuántas cosas, cuántas veces la gente le pasa eso? O sea, hay 1000 maneras para que una persona esté delante de la presencia del Señor, así en un instante. Entonces, y aparte, ¿verdad?, de que será el fin, que viene el fin del mundo, está profetizado y la segunda venida de Cristo. Bueno, entonces vendré como ladrón, hay que estar vigilante. El mensaje es para la iglesia que hay que estar vigilante. Número 4. Ahora, no todos, la mayoría de esta iglesia tenía nombre de que vivía, pero estaban muertos, pero habían unos cuantos ahí que sí, eran temerosos de Dios y sí estaban preocupados, estaban afligiendo su corazón. La gente buena, la gente falsa, la gente falsa cristiana se cree buenos cristianos, pero los verdaderos cristianos se consideran culpables, se consideran no dignos. O sea, qué contraste. El verdadero cristiano sabe que es culpable, que no es digno de ser salvo, pero los que son falsos cristianos, ellos se consideran merecedores, son buenas personas y todo eso, ¿verdad? Entonces, es ese contraste. Ellos no reconocen que están equivocados. 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis, él conocía a cada uno de ellos, que no han manchado sus vestidos, no han manchado sus vestidos y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Esas personas son dignas y andarán conmigo con vestiduras blancas. Dios conoce a cada una de las personas individualmente. Y podría decir, conoce los pensamientos también de cada uno individualmente. Entonces, que no han manchado sus vestiduras. ¿Qué quiere decir eso de manchar sus vestiduras? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 19. Obviamente eso es simbólico. 19, versículo, vamos a ver. Apocalipsis 19, 8. Apocalipsis 19, 8. Bueno, vamos a leer el contexto, el 7, 19, 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y a su esposa la esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. El lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces las vestiduras blancas también, o sea, representa
o las personas que traen vestiduras blancas son las personas que han sido justificadas delante de Dios. Han sido justificadas delante de Dios, han sido perdonadas delante de Dios, o sea, no están manchadas sus ropas. Bueno, yo no sé de dónde viene la tradición, pero mientras yo leía esto, por lo regular como es, ¿verdad? Cuando una joven se casa, porque no ha sido casada antes, pues lleva un vestido blanco, porque es digna de llevar ese vestido blanco que representa pureza. Y la Biblia así menciona esa reunión, o Dios compara su relación con la iglesia, lo mismo en una pareja, ¿verdad? En un esposo y una esposa. Así lo llama, así lo compara, o es la mejor manera de comparar esa relación que tiene con la iglesia. La iglesia del Señor, Él la va a vestir de vestiduras blancas. No porque lo merezca, sino porque Él la ha santificado, y por las obras de Él la ha santificado, y estaremos, o sea, no solamente estaremos en las bodas del Cordero como iglesia, como su novia, ¿verdad? De vestiduras blancas. Entonces dice, pero tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Esos son verdaderos cristianos que no se han contaminado con el mundo, no andan entre azul y buenas noches. O sea, lo que es al pan pan y al vino vino, no es que, ¿verdad?, están ahí coqueteando con el mundo, sino que son verdaderos cristianos que se han mantenido ahí. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo. O sea, caminar con el Señor, o sea, es lo mejor que le puede pasar a una persona. Dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Los discípulos que anduvieron con Jesús por 3 años y medio, o sea, qué privilegio. El Señor Jesucristo cuando vino no fue a los principales sacerdotes, a los religiosos, no fue con los alcaldes, no fue con los gobernantes, no fue con los reyes. O sea, no dijo, miren, yo vengo de parte de Dios y aquí estoy porque yo voy a hacer. No, Él fue a los pescadores, porque eran los que habían sido escogidos. Y de allí levantó a los 12, y que eventualmente ya vemos que Judas fue reemplazado por Pablo o Saulo de Tarso. Y así sucesivamente fue, ¿verdad?, como se expandió el evangelio por medio de ellos a todas las naciones. A todas las naciones. Pero ellos caminaron con Él. Y es la promesa, el Señor da la promesa aquí. Los que no han manchado sus vestiduras caminarán conmigo. Andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Porque son dignas. Ahora, uno no es digno por sus propias obras, ¿verdad?, sino por la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso es que uno es digno, pero por eso es. Cualquier persona que se autojustifique es abominación delante de Dios. Cualquier persona que se autojustifique es abominación delante de Dios. O sea, creerse la persona, buena persona, y por lo regular todo el mundo lo hace, es lo peor que la persona puede hacer. Porque en ese momento así no le está dando la gloria a Dios. Entonces, versículo 5, por ejemplo, a mí me da pena decirlo y lo voy a decir una vez más, y lo voy a decir una vez más para vergüenza mía, ¿no? O sea, yo pensaba que gracias a Dios nosotros no hemos andado en vicios como de alcohol, en drogas, haciendo cosas indebidas cuando crecimos en nuestra juventud. Pero yo pensaba que eso era porque, bueno, quizás éramos inteligentes, pero no, es únicamente por la gracia de Dios. Dios fue que no permitió que nosotros anduviéramos en esa situación. Es por su gracia, no era porque nosotros éramos más inteligentes. El ser humano está expuesto a hacer todo lo malo, todo lo expuesto. Si no es Dios que lo retiene con su mano, entonces es por esa razón es por eso que nosotros no nos hemos convertido en un Hitler, porque Dios nos ha librado, pero nosotros, o sea, el potencial existe en el hombre para hacer o sea, muchas cosas. O sea, lo que vemos, ¿verdad?, aquí en Estados Unidos, la gente como agarra una ametralladora en un Walmart y hacen cosas, o sea, donde está la multitud. ¿Por qué? Porque ese potencial existe en el ser humano.
Y los que no lo hemos hecho es porque Dios no ha dejado que lo hagamos, pero en el corazón del ser humano lamentablemente existe esa maldad. Tristemente, pero esa es la realidad. Entonces, finalmente todos somos culpables de una u otra cosa, pero Dios en su gracia nos ha perdonado. Entonces, ¿cuántas veces quizás alguien en pensamiento, y a eso Dios le llama homicidio, ¿no? Quizás un amigo, un familiar, ¿cuántas veces nos hemos dicho, Señor, verdad, te lo llevas o te lo mando? O sea, o cosas así como manera de broma, pero eso es malo, eso es pecado, ¿verdad? O decir, o sea, querer vengarse de algo así, eso no se puede hacer, o sea, no se puede jugar con esas cosas. Solo el pensamiento de querer matar a alguien ya es homicidio delante de Dios. Ya es homicidio delante de Dios. Entonces, seguimos acá. Vestiduras blancas. Seguimos en el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ya vimos que eso significa pues que será justificado, que es un sentido, eso representa, ¿verdad?, que ha sido justificado y es digno de entrar a la boda del Cordero porque tiene vestidura blanca, es parte de la novia de Cristo. Será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Antes de entrar a lo del nombre del libro de la vida, una última cosa en esto de la novia de Cristo que será vestida con vestiduras blancas, porque Él la prepara, ¿verdad? Él compra el vestido, hablando de verdad acá, el esposo compra el vestido y así, ¿verdad? Bueno, en la Biblia, en sentido figurado, se habla de dos mujeres, la novia de Cristo y la ramera, ¿verdad? La ramera o la prostituta. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Obviamente, ¿verdad? La novia de Cristo es la que Él justificó, que está representada por los escogidos, por los que Él eligió, por los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. La ramera es todo lo opuesto, o sea, no solamente es el sistema católico o el Islam o cosas así, son todos, la ramera la componen todos los que no son salvos. Todos los que sus nombres no están ni estuvieron escritos en el libro de la vida. Es simple. O sea, el mundo está representado por dos mujeres. La novia de Cristo, que Él viene un día por ella, y la ramera. La ramera dice que ha fornicado con los reyes de la tierra, y ha hecho de todo. Esa será quemada, dice en Apocalipsis 17 y 18, cuando lleguemos por ahí. Y dice que en sus manos, en la mano de la ramera, se encontró la sangre de los santos y de todos los que han vivido sobre la tierra. Si quieren, ya que mencioné ese tema, vamos a ver en el capítulo 18, último versículo. 18, último versículo. 24, Apocalipsis 18, 24. Hablando de la ramera, el capítulo 17 y el 18 habla de la ramera que, como ya mencioné, representa a todos los que no son parte de la novia de Cristo, de la novia de Cristo, de la desposada. En la Biblia lo llama desposada, ¿verdad? No creo que la palabra novia venga ahí, la desposada, ¿verdad? Bueno, dice el capítulo 18, versículo 24, hablando de la ramera, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Y de todos los que han sido muertos en la tierra, o sea, desde Abel, incluso Dios va a vengar, fíjese, Dios va a vengar la muerte de sus santos, de sus profetas, va a vengar la muerte, pero también va a vengar la muerte aún de los que no son salvos. Porque el único que puede dar la vida y quitar la vida es Dios. Cualquiera que haga eso se pone en lugar de Dios. Cualquiera que le quite la vida a otra persona, sea cristiano o no sea cristiana, se pone en el lugar de Dios y Dios va a vengar todo eso. La ramera, que no son los que son salvos, en sus manos se halló, ¿verdad?, la sangre de todos los que han muerto en la tierra. De todos. Entonces es simple eso, ¿verdad? Bueno, entonces el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Ya vimos Apocalipsis 19, 8.
y no borraré su nombre del libro de la vida. Ese es un versículo que el sistema arminianismo, que son los que creen que la salvación se pierde, y así fuimos enseñados todos nosotros, la mayoría, esa es una doctrina que está por todas partes, en la mayoría de las iglesias se cree así. Este es uno de los versículos fundamentales para ellos decir que la salvación se pierde, Hay solamente 5 versículos aproximadamente, podría ser hasta 6. Ya nosotros hemos hablado de todo eso. Son versículos sacados de su contexto para decir que la salvación se pierde, pero hay muchos pasajes, por ejemplo, voy a decir, por ejemplo, Juan 6:44, ¿verdad? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, es una seguridad, es una realidad. También el que esté en mis manos, nadie jamás lo arrebatará de mi mano. Entonces, mi Padre que me la dio es mayor que todos. En Juan 17, el Señor dice, de los que me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Y te pido por ellos para que lo guardes del mundo. No te pido por el mundo, te pido por ellos, por los que me diste. Y te pido también por los que han de venir después de ellos, que creerán por medio de la palabra de ellos. Entonces hay muchísimos pasajes que nos hablan de la seguridad de la salvación. Cuando Dios hace una obra, la hace completa. Imagínense lo irónico que sería llegar al cielo y el Señor llega ante su Padre y le dice, Padre, pues estos son los que pude salvar, los otros que me diste no los pude salvar. Eran muy testarudos y se perdieron, o sea, se fueron al pecado. Y yo quise hacer todo lo posible, pero el diablo me los quitó. ¿Verdad que eso no es posible? Él es vencedor, Él es Rey de Reyes. El que esté en mis manos, nadie jamás lo arrebatará. Entonces vamos a ir al versículo o a la parte de este versículo. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Pues lo que el versículo quiere decir es eso. No borraré su nombre del libro de la vida. Está hablando positivamente, no negativamente. O sea, tengan confianza. Ustedes son salvos. Yo no borraré el nombre del libro de la vida. Tienen que, el que venciere, ya vemos que los que vencen son los que son nacidos de nuevo. Todo el que vence al mundo o el que ha nacido de nuevo es el que vence al mundo. Entonces está hablando positivamente, en vez de ser negativamente, está hablando positivamente. Dice los comentarios bíblicos, los comentarios bíblicos que en hebreo, en el Antiguo Testamento, los falsos profetas eran borrados de los libros, de los registros, ¿verdad? Civil. Los romanos también, a los que ejecutaban a muerte, borraban el nombre de sus libros también y le quitaban la ciudadanía a esas personas que estaban sentenciados a muerte. Entonces, aquí lo que está diciendo es, tengan confianza, no estén pensando que su nombre va a ser borrado del libro de la vida. O sea, ¿verdad? Al que venciera andará de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Dice, vamos a ver un versículo más, me parece que es 13:8, Apocalipsis 13:8, donde los nombres han sido escritos desde antes de la fundación del mundo. Vamos a ver si 13:8 dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra. Fíjese, a la bestia, hablando de la bestia, es como que hablemos de la misma ramera, todos los moradores de la tierra. Esto no es para los últimos 3 años y medio, como algunos dicen. Y la adoraron, hablando de la bestia, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, el libro de la vida, o sea, los que fueron inscritos en el libro de la vida ya fueron inscritos desde antes de la fundación del mundo, y los que no fueron inscritos en el libro de la vida no fueron escritos desde antes de la fundación del mundo. Yo sé que hablar de este tema es bastante complicado porque muchos, como nos han enseñado que la predestinación no es bíblica y cosas así, o pensamos, pero ¿cómo Dios puede ser Dios tan bueno, tan soberano, tan lleno de amor y tener preferencia entre unos y otros? Bueno, Dios es Dios, ¿y qué podemos hacer, verdad? ¿Quién eres tú, hombre, para que alterques contra Dios?, dice el apóstol Pablo. Él dice, tendré misericordia del que yo tendré misericordia, ¿verdad?
Dice, a Jacob amé y aborrecí a Esaú. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Bueno, porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Se dice que una mujer le pregunta a Carlos Spurgeon que no entiende ese versículo. ¿Cómo es que Dios amó? Le pregunta, ¿cómo es que eso que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú? Y él le dice, ¿cómo es eso? Él le dijo a la mujer, yo no lo entiendo. Y él le dijo, pues yo tampoco no entiendo eso. Exactamente, yo no entiendo. Y luego le pregunta, ¿qué es lo que usted no entiende? Bueno, que yo no entiendo que cómo es que amó, por qué Dios aborreció a Esaú. ¿Por qué Dios aborreció a Esaú? No entiendo eso y amó a Jacob. Y él le dijo, bueno, eso yo lo entiendo, por qué aborreció a Esaú. Lo que no entiendo es por qué amó a Jacob, ¿verdad? Porque Jacob también era pecador. Jacob también era traidor, o sea, y todo el mentiroso, engañador y todo eso, o sea, igual, pero Dios en su soberanía, como Él es Dios, Él hace lo que Él quiere. ¿Y quién le puede decir lo contrario? Nadie. Entonces, ya vimos que aquí está hablando un versículo más de esto y me encanta a mí, me encanta este versículo. No vamos a ir a la cita, pero si ustedes se acuerdan que cuando el Señor mandó a los discípulos a predicar la palabra de Dios, ellos vinieron contentos porque los demonios se sujetaban en su nombre y hacían milagros y sanidades y esto y lo otro. Y el Señor le dijo, mas gozaos porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. El mejor regocijo que una persona puede obtener, el mejor o el único regocijo más grande, más noble, más leal, es que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. De ahí en adelante le puede pasar un tren, le puede hacer lo que sea, pero si su nombre está inscrito en el libro de la vida, lo demás es temporal. No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Es temporal, es pasajero. Pero si su nombre está inscrito en el libro de la vida, wow, ¿verdad? Es la vida eterna, eso representa la vida eterna. Entonces, lo más grande que podemos tener, la satisfacción más grande que podemos tener es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Así que para los que están escuchando, ¿verdad? Arrepiéntase porque puede ser que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Entonces, no diga, bueno, ¿cómo sé yo si mi nombre está escrito en el libro de la vida? No, bueno, usted arrepiéntase, ese es el mandato de Dios. El evangelio es predicado para todo el mundo. ¿Por qué? Porque entre todo el mundo están los que van a ser salvos. Seguimos avanzando. Entonces este versículo se tiene que tomar en sentido positivo y no borraré su nombre del libro de la vida, ¿verdad? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Señor dijo, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre, y los que me negaren también yo los negaré delante de mi Padre. Por último, para terminar, 6, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es para todos. Nos ponemos de pie. Esto es para todos. Esto es para todos. Este mensaje es para todos, sin acepción de personas. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Y cuáles son las cosas que ya vimos? El llamado al arrepentimiento. ¿Cuáles son las recomendaciones que ya vimos? Acuérdate de lo que has oído, el mensaje de la palabra, que debemos de alejarnos del pecado, de la contaminación del mundo, de no coquetear con el mundo y cosas así. Así es que ese es el llamado. Vamos a orar, ¿verdad? Para despedirnos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad, por este tiempo maravilloso.